Empezaba la etapa con Bauke Mollema portando la camiseta amarilla de líder tras su triunfo ayer en el triple ascenso al Col de Gourdon. En declaraciones al equipo de prensa del 13 Segafredo, Mollema indicó que la cercanía del sitio de meta a su lugar de residencia fue importante en el momento de lanzar el ataque. Sabía que Madouas y Van Avermaet son mucho más potentes que él y por eso decidió lanzarse a 300 de meta. Hoy con la camiseta amarilla debía defender el segundo de ventaja que tenía sobre los demás favoritos en un recorrido lleno de resaltos, con un puerto de 6 kilómetros al 5% en la mitad del trazado y el duro remate en sitio de meta con un muro de 1,2 kilómetros al 10%. La fuga del día estuvo protagonizada por 5 ciclistas entre los que se encontraban Berthet y Grimay del Team Delco, Víctor de la parte del Total Direct Energy, Cyril Barté del B&B Hotels y Hugo Houle del Astana. La diferencia siempre estuvo controlada por el pelotón que los mantuvo a raya y no dejó que la renta se elevara por encima de los 3 minutos. En los últimos 30 kilómetros la velocidad comenzó a incrementarse con el fin de darles caza e ir posicionando a los hombres que eventualmente disputarían el cierre. AG2R trabaja en punta al igual que el Groupama FDJ, y por momentos ceden la cabeza a los ciclistas del Trek Segafredo, quienes tienen la responsabilidad de proteger la camiseta amarilla. Se presentan algunos enredones en el último lapso, involucrándose Nance Peters del AG2R y por parte del Total Direct Energy, Anthony Turgis y Pierre Latour, este último llevando la peor parte debiendo retirarse de la competición. Entra Ineos con todos sus hombres a falta de 14 kilómetros y expide la orden de captura para los hombres de fuga. De a poco van cayendo las unidades de la escapada inicial, pero solo hasta los 2 últimos kilómetros se dio la captura de Berthet y Houle. Con la carrera lanzada es el ecuatoriano Jonathan Narváez el que decide intentar un triunfo desde lejos en el empinado muro. Aprovecha el trabajo que previamente hizo Geraint Thomas y pica en punta. De atrás por las estrechas calles de Fayence emerge la figura de Michael Woods, quien con fuerte pedaleo rebasa a Narváez y toma la última curva. Los metros finales son de relativa tranquilidad para el canadiense que no tiene rival y atraviesa la línea de sentencia venciendo al hasta ahora líder Mollema que remontaba posiciones. En tercer lugar llega el ecuatoriano y a 11 segundos el grupo de favoritos con Dan Martin, Jakob Fuglsang y Nairo Quintana. Hay cambio de líder en la clasificación general y ahora Michael Woods asume el comando con un segundo de diferencia sobre el ex líder Bauke Mollema y 7 sobre David Gaudu del Groupama FDJ. Cuarto puesto para Rudy Mollard también del Groupama 10 segundos y quinto para Ben O'Connor del AG2R a 11. Jesús Herrada es sexto a 13 segundos del líder y con el mismo tiempo aparecen Giulio Ciccone, Valentin Madouas, Arian Levins y Nairo Quintana. El domingo la tercera y última etapa de la competencia se desarrollará con 3 puertos de montaña repartidos a lo largo del recorrido, todos ellos de primera categoría y promediando los 6,5% de desnivel. Previo al arribo una pequeña cota de 2,5 kilómetros al 4,7%, que puede ser decisiva para el remate de la etapa que se desarrollará en un leve descenso. ¿Podrá Michael Woods defender la camiseta de líder frente a Bauke Mollema? ¿O será otro ciclista que llegue de atrás y se quede con el título? Queremos saber tu opinión. Hazlo saber en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Para todos en América y España, un feliz sábado.